Saludos y bienvenidos, comienza aquí Mangas Verdes. Esta semana nos pasamos por aquí para traeros, como de costumbre, todo lo bueno, todo lo interesante del mundo de la naturaleza, del medio ambiente, de la sostenibilidad y del reciclaje, del agua, de la biodiversidad, de la agricultura ecológica, de todo lo que nos interesa en este programa, en Mangas Verdes, que cada semana os acompaña a través de esta sintonía. Arrancamos un programa que cuenta con la realización técnica de Esteban Novillo y en nombre de la redacción, el saludo de Pedro Palomay. Hoy vamos a fijarnos especialmente en Navarra. Enseguida veréis por qué. Cuántas veces hemos oído cómo se le echaba la culpa a la agroganadería de contribuir al deterioro del planeta. Que si la huella de carbono que genera, que si el consumo excesivo de agua, que si la afección a la diversidad, que si la contaminación con pesticidas, pero hay otras formas de sacar adelante el sector primario y prueba de ello es un proyecto del que vamos a hablar hoy. Empezamos, como digo, en Navarra, hablando de ese programa Navarra 360 grados, un programa público-privado, del que nos va a contar enseguida Begoña Pérez Villarreal, que es la directora de IT Food en el sur de Europa y que están desarrollando este espacio, este proyecto. Begoña, saludos, bienvenida al programa. Hola, pues encantada. ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Qué es lo que se quiere conseguir con este proyecto Navarra 360 grados? Pues muy bien, habréis oído hablar de la agricultura regenerativa, probablemente, que consiste en aplicar prácticas agrícolas que son mejores o aconsejadas para mejorar distintos parámetros, entre ellos uno fundamental, súper importante, que es la calidad y la salud del suelo, de la tierra de cultivo, pero también la biodiversidad o el aprovechamiento del agua o la huella del carbono. En esto consiste, ya tenemos, gracias a Dios, una apuesta clara por prácticas sostenibles en el campo y por eso hemos empezado ya a extender, digamos, este movimiento que ya empezamos en el año 2020 con cerca de 2.000 agricultores en toda España. Ahora ya en el proyecto Navarra 360 ya lo que hacemos es abarcar a toda la cadena de valor, es decir, desde los productores y cooperativas agrarias hasta sus clientes, las empresas agroalimentarias, pasando por organismos públicos o entidades financieras y distribuidores que están en la mitad de esa cadena agroalimentaria. Ajá. ¿Qué presupuesto cuenta este proyecto para salir adelante? Mínimo de 2,5 millones, ya están comprometidos para 3 años, que probablemente podrían aumentar si se nos unen mayores, empresas más relevantes de las que ya son relevantes y tenemos ya comprometidas. Sí, bueno, tenéis bastantes compañías que se han sumado ya a este proyecto, ¿no? Tenemos Danone, tenemos Cargill, tenemos Intermalta, que son 3 grandes empresas internacionales, también con muchos, trabajando mucho en España y concretamente en Navarra, pues han hecho el foco sobre todo en cereales. Y entonces estamos trabajando con 5 tipos de cultivo, con trigo, cebada maltera, avena, colza y girasol. Ajá. Da la impresión que la agricultura regenerativa es un poco una vuelta a lo que es la agricultura de toda la vida, más allá del tema industrial, ¿no? Que quizás es lo que haya provocado todas esas reticencias con el sector en los últimos años. Muchas prácticas o algunas prácticas sí, pues se habla de cubiertas vegetales, de mejorar los perímetros, por ejemplo, con setos, pero también hay mucha tecnología que poder aplicar y sobre todo, pues los últimos tiempos, como sabéis, Agritech, que son, pues bueno, todas estas nuevas tecnologías, digitalización, la IA que nos ayuda a, por ejemplo, tener sensores o inteligencia artificial que nos permite realmente aplicar unas tecnologías de última, muy nuevas en un sector que parece muy tradicional, pero que francamente está muy digitalizado.
hoy en día. Este es un proyecto que se está llevando a cabo en España. Antes nos hablabas de esos casi 2.000 agricultores, pero también en otros países del sur de Europa. Vale, nosotros empezamos precisamente en España, como decía, en el año 2020. Tenemos alrededor de unos 2.000 agricultores entre, digamos, el sur de Europa y los países del este. Pero España probablemente con seguridad, es el país donde pues más incidencia ha tenido y se han apuntado un montón de agricultores. Casi tenemos 7.500 hectáreas en transición en la península. Muchas veces Portugal también unimos a la agricultura española y hablamos de la península, unas 7.500 hectáreas ya en transición. Y con estas de Navarra 360, pues sumaríamos probablemente otras 4.000 más con seguridad. ¿Qué calendario tenéis o manejáis para estos próximos días en Navarra 360 grados? Quiero decir, porque tenéis clases teóricas y también prácticas. Sí, como sabéis, todos los programas en agricultura llevan su tiempo y para nosotros, la unidad mínima son 3 años y por eso empezamos paulatinamente. Este año, que es el año inicial, de esos 3 que vamos a hacer en Navarra 360, pues ya tenemos 15 agricultores que se han comprometido con prácticamente la totalidad de sus tierras y otros 19 en los que estamos ya estudiando, con lo cual unos 34 agricultores tendremos y vamos a empezar con estos 34 agricultores a las clases teóricas, que ya serán en mayo, los días 9, 16 y 23 en distintas zonas de Navarra que están informados y con esas sesiones teórico-prácticas con expertos también españoles, porque en España tenemos muchos y muy buenos además. Serán unas sesiones de formación con las que, empezamos ya este primer año de trabajo. Es un proyecto muy interesante y esperamos que funcione bien y que llegue bien a término. Begoña Pérez Villarreal, gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Ya os iremos contando. De acuerdo. Encantada. Mangas Verdes, mantén el optimismo. Mejorar el estado de conservación de las especies y hábitats relacionados con el ecosistema fluvial de los ríos y afluentes que desembocan en el Golfo de Vizcaya es la base del proyecto Life Cantauribay, una iniciativa que abarca a 5 cuencas fluviales compartidas entre 3 regiones de 2 países, Navarra, País Vasco en España y Nueva Aquitania en Francia. Y dentro del proyecto Cantauribay hay que hablar del salmón porque su población, lo sabemos, ha caído de manera sensible en los últimos años. Es una preocupación en el norte especialmente. Y para saber por qué, también para aventurar cómo mejorar su situación, el proyecto Life Cantauribay ha planteado un despliegue tecnológico sin precedentes en el río Bidasoa, con el que además busca obtener datos reduciendo al máximo la manipulación directa de ejemplares. Y es que después de 35 años de seguimiento manual, los datos indican que la situación real del salmón es preocupante y se requiere acción, según ha explicado el responsable de la sección de gestión piscícola del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Navarra, José Ardaiz, que colabora en este proyecto cofinanciado con fondos europeos. Uno de los objetivos propuestos, aseguraba Ardaiz, pasa por mejorar la toma de datos de manera menos intrusiva, con menos manipulación y con menos trabajo directo sobre la especie, para molestarla lo menos posible. Hasta ahora, los datos se obtenían de forma manual en la estación de Vera de Bidasoa, donde estudiaban los ejemplares que llegaban a ella después de capturarlos y anestesiarlos para poder tomar una serie de datos biométricos, su peso, su longitud, su sexo, su edad, antes de devolverlos al río. Ahora, gracias a la tecnología, es posible obtener esos datos de manera telemática, evitando con ello que el animal sufra el estrés que supone el contacto directo con los operarios. La tecnología incluye chips, antenas RFID, micrófonos subacuáticos y contadores de peces basados en cámaras
según enumeraba Josu Elso, especialista en gestión piscícola de Gestión Ambiental de Navarra. Gracias a este despliegue tecnológico es posible medir tanto la migración ascendente como la descendente de los salmones, que, como sabemos, nacen en el río, viajan al mar para desarrollarse y vuelven al cauce fluvial para reproducirse y morir. 2 tipos de chips sirven para marcar a miles de esguines, que así se llaman las crías del salmón cuando aún no han salido al mar, criados en piscifactorías y con los cuales se está repoblando los ríos. Uno de los contadores de peces ha sido instalado en la escala para peces de la presa de las Nazas, que es la primera que encuentran los salmones al entrar en el Bidasoa desde el mar. Cuenta con escáner, cámara y antena que permiten controlar todos los peces que suben, marcados o no, al tiempo que graba imágenes, con los cuales puede identificar las especies una por una. Además, hay una serie de antenas en las entradas de los canales de las centrales y en la coronación de la presa de Nazas que van a controlar los peces marcados que bajan hacia el mar. Con eso, lo que puede controlarse es la cantidad de esguines que se producen en la cuenca del Bidasoa y llegan al mar. Los datos van a permitir averiguar, por ejemplo, el índice de supervivencia durante el invierno. También podrán ver si los salmones adultos consiguen retornar al mar o mueren en el intento. Igualmente, la toma de datos permite calcular el número potencial de huevas que se van a producir ese año en la cuenca del Bidasoa, lo cual es especialmente importante para ajustar la pesca en función del potencial reproductor que entra al río cada año. La fragmentación, la mortalidad de las especies clave y las especies exóticas invasoras son algunos de los problemas que comparten las 5 cuencas fluviales de Oria, Urumea, Bidasoa, Lanif y Lanivel. Life Cantauribay busca ayudar a resolverlos. Life Cantauribay, ríos de vida. Mangas Verdes, pasión por el medio ambiente. Bueno, y en esta época de apocalipsis, que parece que vamos saltando de uno a otro sin que ninguno sea afortunadamente el definitivo por el momento, el último del que hemos podido disfrutar es el gran apagón de la semana pasada y el temor de que vuelva a producirse. Entre los reportajes que hemos tenido ocasión de ver publicados estos días en los medios, pues quiero recordar esos que hacían referencia a los hogares autosuficientes, familias que no sufrieron el corte de luz porque la luz la producían ellos mismos. O sea, porque disponían de instalaciones de autoconsumo que les permitían generar y consumir, claro, su propia energía. Como los humanos somos así, que solemos aprender solo a bofetadas, puede que después de todo el apagón tenga su parte positiva, porque mucha gente se está empezando a plantear en serio esto de unirse a la posibilidad del autoconsumo. ¿Y cómo se hace eso? Pues nos lo va a explicar ahora desde una de las principales cooperativas de autoconsumo en España, que es ECO, con 3 O's, su coordinador del área de autoconsumo, que es Héctor Pastoral, que tenemos en el programa. Héctor, saludos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para tener ese equipo de autoconsumo que nos evite apagones el día de mañana más allá de las velas? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con esto del autoconsumo? Bueno, lo primero es entender que el autoconsumo en sí mismo, tal y como lo entendemos en España, es un sistema conectado a red, ¿vale? Bien, entonces, ¿esto qué significa? Que si no hay red, no hay autoconsumo. Esto es por normativa, además, por normativa que tiene que ver con la seguridad del sistema. Los inversores, que son esos equipos, cerebros de la instalación fotovoltaica, son equipos que se conectan a la red. Y si no la detectan, que se acoplan a ella. Y si no la detectan, necesariamente se tienen que desactivar, se tienen que desacoplar de la red. Imagínate que nosotros estuviéramos vertiendo energía a la red con algún problema como el otro día y viene un operario y se pone a arreglar cosas. Si nosotros estuviéramos generando esa energía a la red, pues podría tener un problema de seguridad esa persona. Por lo tanto, un sistema de autoconsumo se tiene que desacoplar de la red. Pero tú me preguntabas, bueno, habrá gente que ha tenido suministro durante ese apagón porque tenía paneles. Bueno, para eso tienen que pasar 2 cosas. 1, tener un sistema de almacenamiento. Si yo no tengo suministro a la red, necesito tener energía acumulada y para eso son las típicas baterías que se ponen en instalaciones fotovoltaicas. Y 2, tengo que tener un sistema que me permite operar en seguridad, desacoplándome de la red y generando una red aguas adentro en el interior de mi casa, que permita el funcionamiento en isla de ese inversor.
Si tengo esos dos accesorios, una batería y un sistema que me permite a mi inversor trabajar en isla, entonces sí puedo tener esos minutos o esas horas o esos días de suministro independientemente de los apagones como el del lunes pasado. Uh-huh. ¿Cuánto cuesta poner en marcha un sistema de autoconsumo? Porque imagino que habrá distintas opciones, ¿no? Según uno viva en una casa unifamiliar o según viva en un edificio de vecinos. Pues mira, justo me pillas en un barrio en Madrid promoviendo una instalación de autoconsumo y de autoconsumo colectivo en bloque de viviendas, porque merece la pena recordar a todas las personas que la mayoría de gente vivimos en bloques de viviendas, del orden del 60-70% de las personas. Sí. Esto es instalaciones, que ya lo hemos hablado otras veces, ¿verdad?, que se conectan en un colugar, pero que pueden asociarse personas a 2 kilómetros de distancia. ¿Esto qué es lo que permite hacer? Instalaciones de mayor tamaño. Y por suerte la fotovoltaica enseguida opera la economía de escala. Es decir, que a mayor tamaño de instalación, el kilovatio que yo vaya a coger de esa instalación me saldrá mucho más barato. Justo estábamos haciendo unos números ahora con una serie de presidentes de comunidad que salía del orden de unos 1.300, 1.400 euros por cada kilovatio. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, pues si cojo 1, 2, 3, que esta es otra de las características interesantes que tiene esto del autoconsumo colectivo, que en función de mis necesidades energéticas, en función de mi bolsillo, ¿por qué no?, podré coger el porcentaje de instalación que yo quiera. Pero vamos así a hablar de unos 1.500 euros por cada kilovatio. Ajá. Claro, es que eso también requiere una toma de conciencia del propio usuario, ¿no? Porque muchas veces decimos, yo enciendo la luz y lo que necesite, pero no, yo creo que es que muchas veces no tenemos calculado la luz que gastamos habitualmente. Pues no, la verdad es que no, pero porque así lo requería el sistema, ¿no? Esto es como que el sistema está funcionando a pleno rendimiento, y es que el ciudadano medio, que las personas normales y corrientes, pues no sepan mucho acerca de esto de la energía y mucho menos acerca de esa factura engorrosa que no se sabe bien qué son estos términos y qué uno está pagando. Eso es el sistema centralizado y en manos de poquitas personas funcionando a pleno rendimiento. Sí. Pero bueno, ahí viene el autoconsumo, entre otras muchas cosas, pero viene el autoconsumo a ser un elemento divulgativo dentro de las familias y dentro de las viviendas porque, y te lo aseguro, que conocemos a miles y miles de personas que en cuanto entra un kilovatio de autoconsumo en sus viviendas se han vuelto auténticos expertos y expertas en energía. Ya saben cuánto consumen, saben cuándo les va a salir más barato o más caro, saben con qué compañía elegir su suministro, cómo hacer esa portabilidad, que ahora mismo cambiarte de compañía no es más que una portabilidad de móvil prácticamente, se hace enseguida y se crea mucha conciencia sin lugar a dudas. Y además, cuando estamos hablando de un bloque de viviendas o de un barrio o de un pueblo en el que se une la gente en torno a una instalación de energía, hay un trabajo previo de personas impulsoras, de personas voluntarias que están haciendo un trabajo de concienciación a sus vecinos que es muy relevante. Se hacen preguntas, invitan a organizaciones, a empresas a presentar sus presupuestos, sus proyectos, y todo ese tiempo que están dedicándole es tiempo que luego van a ver ahorros en su factura de la luz. Y es importante también otro aspecto, y es el tema de crear comunidad. Vivimos en un mundo, en una sociedad que cada vez es más individualista. Uno se encierra en su casa, de puertas para afuera, no quiere saber nada, y sin embargo con este tipo de trabajo uno por lo menos conoce a los vecinos y crea comunidad con ellos. Sin duda. Por lo menos conoce a los vecinos, por lo menos tiene discusiones en torno a un objetivo común. Estamos súper acostumbrados a subirnos en el ascensor y apenas cruzar una mirada, y a partir de este tipo de proyectos lo que estamos generando es un trabajo de barrio, el hacer comunidad. Nosotros lo vemos a diario, como a unas 7 de la tarde, 8 de la tarde de un miércoles cualquiera hay reunidas 30 o 40 personas de una mancomunidad hablando en torno a la energía. Esa es la verdadera revolución que está promoviendo el autoconsumo. A través de una necesidad imperiosa que tenemos de electrificar la demanda para reducir las emisiones
que están haciendo que esta crisis climática sea uno de los mayores, si no el mayor riesgo para la sociedad en la que vivimos. Por el camino estamos creando barrios, estamos haciendo comunidad, estamos haciendo proyectos en torno a la energía y haciendo que muchas veces se eliminen rencillas que venían del pasado. Nosotros que prácticamente a diario trabajamos con comunidades, vemos como en la medida en la que se va llegando a acuerdos, ¿verdad? Que se necesita llegar a acuerdos, pues para ver dónde pongo la instalación, para ver si tú te coges 1 kilovatio o yo me cojo 2, o crear regímenes de funcionamiento interno, ¿no? De qué pasa cuando un vecino dentro de 2 años quiera entrar, o qué pasa si yo vendo la casa, o qué pasa si yo estoy de alquiler, cómo tengo que hacer para convencer a mi casero. Bueno, toda esa serie de acciones que tienen que tomar en común, al final, bueno, pues se hace de una manera solidaria y siempre al final hay gente, pues un poquito con más tiempo a lo mejor, que impulsa y que dirige este tipo de proyectos que luego también necesitan de un acompañamiento profesional, pues para que no se encallen y para que lleguen a buen puerto. Imagino que en los últimos tiempos habéis notado un mayor interés por parte de todo tipo de personas o de consumidores que puedan estar interesados en esas renovables y en esa otra manera de consumir energía. No sé si ese interés se puede poner en porcentaje, si me puedes decir, oye, pues hemos notado un 25% más de gente en los últimos meses, o un 30%, o un 10%, no lo sé. Sí, no, a lo mejor jugármela con un porcentaje ahora mismo no te lo sabría decir, pero lo que sí sé decirte es que en EcoO del orden del 60-70% de la potencia que nosotros instalamos o que promovemos proyectos tiene que ver con autoconsumo colectivo, tiene que ver con proyectos en torno a una comunidad energética o en torno a un autoconsumo colectivo, porque creemos que es la forma, como he dicho antes, más rápida de electrificar. Creemos que es la forma que mejor sabemos hacer y que más largo, de mirada más larga, que es que la gente se una en proyectos que no tienen que ver con hacer negocio, ¿no? Que tienen que ver al final con cubrir unas necesidades energéticas, es el que mayor recorrido tiene. Y desde aquí, pues si me permites, sí hacer un toque de atención, voy a hacer doble. El primero al sector de las empresas. Hemos visto como muchas empresas que estaban durante el año 2021, 2022, 2023 llenas de proyectos de autoconsumo individual, muchas de ellas han pasado grandes dificultades. Algunas incluso han cerrado porque el nivel de instalación, seguramente al albor un poco de los precios de la energía, también de las subvenciones, pues ahora no es tan boyante. Entonces, yo les invito a girar al autoconsumo colectivo, porque hay otra forma también de hacer proyectos que tengan que ver con el autoconsumo. Mira, a día de hoy, de toda la potencia que tenemos instalada, apenas el 2% de la potencia es autoconsumo colectivo, así que fíjate el recorrido que tiene el sector en este sentido. Pues sí. Esta es la primera, toque de atención, pero que tiene un cierto sentido, que las empresas instaladoras o ingenierías no miren al autoconsumo colectivo, porque requiere de un esfuerzo monumental por parte de los profesionales, que tienen que acompañar a otro esfuerzo monumental por parte de los vecinos, porque tenemos un bloqueo sistemático por parte de las distribuidoras. Por parte de las distribuidoras que necesariamente tenemos que pasar por ellas. ¿Por qué? Toda instalación fotovoltaica que tenga más de 15 kilovatios, y cualquier edificio de vecinos tiene una instalación de más de 15 kilovatios, tenemos que pasar por los permisos de acceso y conexión. Es decir, nos tenemos que poner de acuerdo esta vez con las distribuidoras. Y esto hace que los tiempos se ralenticen. Yeah. Si bien una instalación fotovoltaica la podemos ejecutar en apenas 15 días, luego tardamos 6 o 7 meses en que estas empresas distribuidoras activen el autoconsumo. Por lo tanto, entiendo la primera parte, ¿no? Entendida la primera parte como animar a las empresas a que hagan ese esfuerzo extra, que ya no va a ser vender una instalación de autoconsumo estando 5 minutos al teléfono con una pareja o una familia que viva, sino que ahora tiene que hacer un esfuerzo adicional para convencer a 20 vecinos, pero luego también que las empresas distribuidoras estén a la altura
de este cambio que estamos exigiendo, que estamos haciendo un esfuerzo los vecinos para juntarnos y para divulgar la transición energética, que tiene que venir acompañado, porque si yo tardo 3 semanas en montar una instalación, por lo menos en un mes, en 2 meses, que es lo que dice la norma, activar los autoconsumos colectivos. Es que 6 meses es una barbaridad. Pero bueno, ahí queda esa petición. Esperemos que tenga eco suficiente. Héctor, para contactar con ECO a través de vuestra web. Sí, a través de nuestra web, eco.es, tenemos muchas actividades que tienen que ver con poner la energía en manos de la gente, con hacer autoconsumo colectivo, con hacer comunidades energéticas, con proyectos de inversión como alternativa a la banca tradicional, con hacer proyectos de economía social y solidaria donde nos embarcamos y donde nuestros valores al final se ven representados a través de la escuela de activismo para los jóvenes de menos de 35 años, que bueno, que les presentamos alternativas que tienen que ver con otras formas de hacer empresa, como pueden ser las cooperativas. Estamos en la calle Escuadra número 11, en el barrio de Lavapiés. Así que bueno, pues alguna vez os queréis pasar por ahí, pues ahí tenemos un espacio muy lindo en el que os atenderemos con mucho gusto. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Héctor, y contarnos todas estas cosas. Venga, gracias a vosotros y seguimos. Bueno, este programa lo hemos empezado en Navarra, luego nos hemos pasado también por allí por el Bidasoa, pues vamos a terminarlo en Navarra, ya puestos en el Valle del Baztán, concretamente en la capital de este valle, en Elizondo. Es nuestra localidad, nuestro pueblo bonito con el que terminamos hoy. Elizondo, que está ubicado a ambos lados del río Bidasoa, o Baztán, se llama así. Y aunque tiene varios barrios de caseríos, hoy por hoy se puede considerar una localidad más urbana que rural. Y todo el mundo que lee habla de Elizondo por ser el escenario de la popular trilogía del Baztán, de Dolores Redondo, de esta autora. Interesante trilogía. La verdad es que la etimología del nombre no está muy clara, aunque dicen que proviene de la palabra iglesia, pero vaya usted a saber. Lo que parece es que empezó a coger cuerpo como localidad en el siglo XIII y que adquirió enseguida fama de ser hogar de numerosos hidalgos. Con el tiempo incluso llegó a ser corte de Carlos María Isidro, el pretendiente carlista al trono de España, que llegó a utilizar el título de Duque de Elizondo y cuyas tropas fueron finalmente derrotadas por las de Isabel II. En Elizondo podemos ver el ayuntamiento del siglo XVII, la piedra o botillo donde se jugaba una antigua modalidad de pelota vasca, los palacios como los de Arizkunenenea, Seronranenenea o Puriosenea, sí, se llaman así, las arcadas de piedra o la presa de Chocoto. No te vayas de Elizondo sin meterte entre pecho y espalda su sopa con caldo de oveja, sus alubias rojas, su cordero al chilindrón, su chuleta de ternera local y de postre la cuajada a la piedra o los chanchigorris, los dulces de chicharrón. ¡Viva la Che! Mangas Verdes, hoy con la realización técnica de Esteban Novillo. En nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE, os habló Pedro Pablo May. Feliz y verde semana.